monohibridismo. Mendel, cuando estudia las características de las arvejas, determina la existencia de 7 características. Lo importante fue que cada una de estas se presentaba en 2 variantes. Por ejemplo, el color de la flor era púrpura o era blanco. Y eso hace que sean características fácilmente diferenciables. El primer tipo de cruzamiento que realizan es de monohibridismo. O sea, él estudia la herencia de una sola característica. El cruzamiento que realizó partió con la llamada generación parental. En esta, toma una semilla de cubierta lisa, de raza pura, y la cruza con una semilla de cubierta rugosa, también de raza pura. Obtiene en la denominada generación filial 1 o F1 un 100% de semillas con la cubierta lisa. Observa, por lo tanto, que la característica rugosa de la semilla en la F1 desaparece. A continuación, Mendel permitió que las semillas de cubierta lisa se cruzaran entre sí para generar la generación filial 2 o F2, en la que encontró que 3 de 4 semillas eran de cubierta lisa, mientras que el carácter recesivo que había desaparecido en la F1 reaparece en la F2 en una proporción menor. Más precisamente, hay un 75% de semillas lisas y un 25% de semillas de cubierta rugosa. Un primer concepto que vamos a agregar en este momento es el de fenotipo, que corresponde al conjunto de caracteres visibles que un individuo presenta como resultado de la interacción entre su genotipo y el medio ambiente. Este concepto de genotipo también es nuevo. Mendel no estableció los conceptos de genes, él los llamó factores. Y por el resultado de sus cruzamientos, incorporó el concepto de factor dominante y factor recesivo. Por convención, se acepta que el factor dominante se anota con una letra mayúscula. En este caso, como aparece en la imagen, una A mayúscula. En cambio, el factor recesivo se anota con la misma letra A, pero minúscula. El concepto de genotipo se refiere al conjunto de genes que existen en cada individuo. Se pueden establecer 3 combinaciones de genotipos. Recordemos que un individuo va a presentar siempre 2 genes. Como son de reproducción sexual, uno de los genes lo aporta la madre y el otro gen lo aporta el padre. Por ello, se establecen 3 combinaciones. La primera que vamos a mencionar es cuando ambos genes son dominantes. Y esta condición del genotipo
es la que se conoce como homocigoto dominante. Otra combinación es cuando los dos genes que presenta el individuo son de carácter recesivo. A esto le denominamos homocigoto recesivo. Y la tercera combinación es cuando el individuo tiene un gen dominante y un gen recesivo. En este caso se le denomina heterocigoto. Volviendo a la tabla, vemos que ahora toda la fila superior corresponde a las características dominantes que estableció Mendel. El color púrpura de la flor, el carácter liso de la cubierta de la semilla, el color amarillo de la semilla, el color verde de la vaina, el carácter inflado de la forma de la vaina, la planta alta y la posición axial de la flor. Mientras que los que aparecen en la fila inferior corresponden a las características de tipo recesivo. Si volvemos al cruzamiento, pero ahora lo explicamos del punto de vista de la simbología convencional, nos encontramos que el individuo homocigoto dominante de semilla de cubierta lisa es cruzado con una planta homocigota recesiva, que es la que tiene el fenotipo de cubierta rugosa. Cada individuo tendrá que formar sus gametos. El individuo homocigoto dominante forma una sola clase de gametos. Como pueden ver, aparecen dos, pero ambos tienen el mismo gen, A dominante. El homocigoto recesivo, por su parte, también forma una sola clase de gametos, ya que todos contendrán el gen A recesivo. Si hacemos las combinaciones de los gametos de un individuo con el otro, vamos a ver que la primera combinación da como resultado un heterocigoto, la segunda otro heterocigoto, luego un tercer heterocigoto y un cuarto heterocigoto. Es decir, toda la generación filial 1 es heterocigota. Del punto de vista del fenotipo, son plantas con semillas de cubierta lisa, 100%. Esto permite enunciar la primera ley de Mendel, que hace referencia a la uniformidad de los heterocigotos. Es decir, al realizar este cruzamiento, la F1 es toda del mismo genotipo, uniformemente heterocigotas. Y como consecuencia lógica, también son de semilla lisa. A continuación, como lo describimos anteriormente, Mendel permite el cruzamiento entre los heterocigotos. Cada uno formará sus gametos, pero ahora podemos ver que el heterocigoto va a contener en sus gametos la mitad portando el gen dominante y la otra mitad portando el gen recesivo. Si hacemos las combinaciones
de los gametos para obtener la F2, podemos ver que uno de los 4 descendientes es homocigoto dominante. 2 de los 4 descendientes son heterocigotos. Y uno es homocigoto recesivo, aquel que había quedado oculto en la F1. La generación filial 2, por lo tanto, presenta un 25% de homocigotos dominantes, un cuarto, un 50% heterocigoto, dos cuartos, y un 25% homocigoto recesivo, un cuarto. Del punto de vista del fenotipo, 3 de los 4 descendientes son de semilla lisa y uno de semilla rugosa. Del punto de vista del fenotipo, el 75% es liso y el 25% es rugoso. La segunda ley de Mendel es la ley de la segregación y plantea, por ejemplo, en el caso de los heterocigotos, que los factores de Mendel se separan a gametos diferentes, se segregan a gametos diferentes. Mendel, sin conocer la meiosis, la intuyó. La separación de los factores representa la separación de los cromosomas homólogos durante la meiosis.